hoy entonces, a los que se van a conectar, hermanos, en YouTube, ya saben, promuevan las enseñanzas que tenemos en YouTube. Iglesia Cristiana Biblia Abierta Pico Rivera, o Pico Rivera, ¿verdad? Biblia Abierta, si no me equivoco, es como la gente puede entrar. Y pasen a personas que tengan en otros, ¿verdad?, países, en México, donde quiera, pueden llegar, hermanos, y a promover. Oro para que Dios use estos estudios que son tan necesarios, y no solamente, ¿verdad?, la enseñanza, la instrucción, la información. Mi oración es que aceptemos y recibamos ese mensaje del Señor. Hemos hablado tanto sobre cómo la gente cree en Dios, pero va más allá de creer en Dios. Tenemos que arrepentirnos como oraba. Señor, pon en su corazón a las personas que se arrepientan. Las buenas nuevas, no se olviden, es arrepentimiento. En los evangelios fueron las primeras palabras que trajo Juan el Bautista: arrepentíos. Después que vino el Señor, continuó ese mensaje, porque Juan el Bautista solamente vino a preparar el camino de Jesús para que él empezara el ministerio, pero el mensaje es arrepentimiento. Y cuando uno se arrepiente, no se olviden, es porque uno admite que somos pecadores. Y yo creo que ahí está la batalla en el ser humano, no se olviden, en todos, porque no queremos dejar de pecar. Entonces, oremos para que se tome esa decisión. Yo no puedo forzar a nadie a que lo haga, manipular, Dios me libre, pero sí orar, sí orar. Antes uno se molestaba, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo cuando recién me convertí tenía un celo mal ubicado porque no tenía instrucción de la palabra, y uno habla lo que a veces la gente le dice, pero no es tanto, ¿verdad?, como la persona lo dice, es como dice la Biblia. Y es yendo la palabra de Dios que uno empieza a corregirse, a instruirse, ¿verdad?, y a ser transformado, que es lo más difícil que nos cuesta como seres humanos. Bueno, el capítulo 6 de San Juan, vamos a continuar en el capítulo 6, verso 61. Dios de gloria, ilumínenos a través de su santa y bendita palabra. Que el mensaje llegue a mi vida y llegue a la vida de mis hermanos y hermanas que han venido en este día a este lugar a escuchar su palabra. Señor, que sea su palabra, que sea su verdad. Ayúdeme a mí a poderla enseñar como me ha mandado, a poder instruir a su pueblo, tanto los presentes como los que nos están sintonizando por YouTube. Los ponemos en sus manos para que usted obre. Y como hablábamos anteriormente, Señor, traiga arrepentimiento a los corazones. Sabemos que ahí empieza todo. Mucha gente promueve un evangelio de prosperidad, de sanidad física solamente, cuando la prioridad es la sanidad del alma. Así nos lo enseña. Ese es el orden de la redención. Su palabra lo enseña. Que usted viene, número uno, a obrar en nuestro pecado, a perdonar nuestro pecado, nosotros arrepintiéndonos de él. Y Dios, aquí estamos para que usted continúe haciendo su obra, limpiándonos, lavándonos, purificándonos a través de su santa palabra y de su santo espíritu. Oramos en este día y a usted le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en la palabra al capítulo 6, verso 61. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, leemos así la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 60 para tener un poquito de contexto. Al oírlas, todas las palabras anteriores, ¿ok? Esto viene, repito, lo hago para conectarnos. Desde el capítulo 6, verso 25, desde allí empieza este tema, hermanos. Así es que el verso 60 continúa todavía con todo el contexto. Si ustedes no han leído, los que nos están escuchando por YouTube, ustedes han leído del verso 25 hacia adelante, se los dejo de tarea para que lo hagamos y miremos el contexto. Entonces dice así el verso 60: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Fíjense, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y hablamos ya el domingo pasado en ese verso. Verso 61: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué hacían?
murmuraban de esto, perdón, dijo: ¿esto os ofende? Les pregunta: ¿esto os ofende? Lo repito, lo recalco, hermanos, porque le digo, yo mismo a veces soy muy ligero cuando vengo a la palabra o cuando leo la palabra, pero cuando empiezo a estudiar la palabra cambia mi forma de pensar. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Y empiezo a pensar en la situación en la cual ellos se encontraban delante del Señor y sus reacciones. Yo digo, wow. Nosotros a veces leemos, ¿verdad?, la palabra y la acepto. ¿De veras que la estamos aceptando? Si yo miro que ellos tenían dificultad, yo tengo, y ese es mi trabajo aquí en este lugar, ¿verdad?, y en este mundo, es instruirlos y enseñarles para que conmigo pensemos juntos, y que no es solamente leer y leer y leer y leer más, sino leer y pensar y meditar y razonar en la palabra de Dios. Por eso fue eficaz la palabra de Dios en los discípulos, porque ellos la pensaban, meditaban. Dura es esta palabra. ¿Eso es malo? ¿Que la gente exprese eso? No. El Señor nos muestra que es duro el camino de Dios. Es duro el camino de Dios. Es angosto el camino, angosta la puerta. Lo hablan los evangelios de Mateo. Pero digo, no hacemos nosotros a veces hincapié en ello, y es mi trabajo que juntos meditemos y pensemos, wow, cómo ellos estaban mirando y escuchando, porque simplemente de oírla y estaban batallando. Imagínense aplicarla. Imaginémonos. Y eso es lo que yo creo que estaban diciendo al decir es difícil oírla, porque al oírla ellos iban a ir para seguir hacia adelante, a querer aplicarla. No es fácil. Piénsenlo, meditemos. Señor, ¿cuánta gente, como hablaba con los hermanos Andrés y Mayra, cuánta gente cree? Y cuántas veces lo hemos repetido aquí, ¿cuánta gente cree? ¿Cómo creen? ¿Creen la palabra de Dios? Porque los discípulos venían con esa motivación, con ese deseo de escucharla y aplicarla, y dijeron, híjole. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo humanamente. ¿El Señor sabía todo esto? Lo acabamos de leer. Él sabía que estaban ya murmurando dentro de ellos, y no vino y los condenó y les aventó un palazo por media cabeza, pero sí los enfrentó. Y no se olviden, es que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y es el mensaje. El problema es que cuando no tenemos nosotros esa relación con Dios como ellos estaban empezando, pues empezamos a razonar humanamente, lo cual no está mal. No se olviden, porque es lo primero que todo cristiano debe de hacer, o todo hombre debe de hacer: razonar y pensar y meditar en lo que alguien le está diciendo. No recibirlo así solamente y ya estuvo, ya ok, para seguirle la onda, porque es solamente eso, seguirle la onda a la persona. ¿Les ha pasado eso? Hay personas que uno empieza solamente ya uno sabe, solamente me está siguiendo la onda. Bueno, ni modo, son humanos, ¿sí o no? Entonces, humanamente, hermanos, que tengamos eso en nuestra mente. Mi tema es alimentados por Dios. Si ya entramos en este caminar, tenemos que ser alimentados por Él. Él empezó la obra, y dice Filipenses 1:6, y Él la va a perfeccionar. Pero cuando nosotros empezamos a hacerlo a nuestra forma, es cuando aún vamos a batallar más y posiblemente a tropezar. Porque no es malo, le digo, mirar la realidad. Y ellos la estaban mirando. Ellos estaban mirando a lo que se iban a enfrentar. Continúo.
Para ellos, hermanos, esto lo hablé el domingo pasado, no era simplemente una enseñanza dificultosa. Escuchen, pero era algo inaceptable, una relación más allá de su comprensión, una revelación, perdón. Estaban escuchando una revelación más allá de su comprensión. Es por ello que reaccionaron así. Es por ello que necesitamos el toque del Espíritu Santo para que nos abra nuestro entendimiento y nos ilumine con la palabra de Dios. Por eso mucha gente puede leer la Biblia y leer. Oh, yo la leo. Pero miramos que no hay fruto de arrepentimiento en su vida. Solamente la está leyendo naturalmente como humano. Pero el Señor quiere que lleguemos al interior y que nos arrepintamos, no se olvide. Y ahí empieza todo. Porque no va a ser el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, ¿verdad? No es solamente ya escuchar, oír o creer de una forma ligera, va más allá. Y ellos lo entendían y ellos lo sabían, que el costo iba a ser humanamente para ellos todo. Siempre necesitamos ayuda divina para aceptar las Escrituras. Por eso les aconsejo siempre lean y oren. Oren y lean. Lean y oren. Siempre necesitaremos la ayuda divina para escuchar la voz de Dios. Oremos y leamos y oremos. Eso es nuestra vida. Eso es dejar que Dios nos alimente. Estamos siendo alimentados por Dios. Importantísimo. Verso 62 conmigo, por favor. Y luego les dice, después que les dice, ¿esto les ofende? ¿Esto les ofende? Verso 62, otra pregunta. Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De la ascensión. Él iba a subir otra vez, iba a levantarse, iba a resucitar. Y después, ¿se acuerdan cuando Él se fue? ¿Cómo se fue? Dice la palabra de Dios, se fue y todos lo estaban mirando cuando se fue a los cielos. Para allá los estaba preparando. Lo estaba preparando. Si el que yo esté aquí y les hable lo que les hablo, les está, ¿verdad?, como ofendiendo. Imagínense cuando me levante literalmente y ascienda a los cielos. ¡Ay! ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando lo miraron caminar en el agua? ¿Qué decía Pedro? ¿Y qué decían? Un fantasma. Ya, se asustaban. Pero lo estaba preparando, que en Dios todo eso iba a acontecer. Misterios, hermanos, que uno nunca ha experimentado. Posiblemente no como ellos, pero los estaba preparando a ellos porque iban a mirar cosas gloriosas, grandiosas, pero bien difíciles. Continúo. Entonces les dice, si la primera idea de la muerte, lo cual es lo que está predicando aquí también, y de estar ahí, porque más para adelante va a hablar ya de que Él se va a ir, de que va a morir, no que se va a ascender, sino que va a morir primeramente. ¿Cuánto más la ascensión? Esto sería más difícil de aceptar. No se olviden, como seres humanos, el tiempo es el tiempo entonces en que los discípulos acepten, ¿verdad?, la foto completa de que Él está en la tierra, está enseñando, duro mensaje, pero va a venir el momento de que tiene que morir y va a ascender, y los está preparando. Y es lo que Dios está haciendo con ustedes y con nosotros. Nos está preparando siempre, ya que si nosotros, no se olviden, no agarramos ese fundamento, ya, nosotros somos los que vamos a sufrir. Más que, ¿verdad?, si tenemos el conocimiento, si no tuviéramos el conocimiento de Dios. Son las expresiones difíciles de Jesús.
Pero lo que está haciendo, hermanos, también Jesús, número 2, es enseñando que Él tiene una identidad, que Él viene del cielo, que Él es Dios y tiene una misión y la tiene que cumplir. Su identidad y su misión. Su identidad, Él es Dios. La muerte no lo va a detener en una tumba. Él va a resucitar. Son cosas gloriosas, maravillosas que enseña la palabra. No dejará nunca de ser difícil aceptar las enseñanzas y sobre todo aceptar a la persona. Repito, como humanos siempre estará esa pared, pero esa pared ha sido derribada y nosotros debemos de creerlo. Que cuando venga esa pared a mi mente, a mi razonamiento, lo cual yo usé y uso día a día, Señor, difícil, dura la vida cristiana, el Señor dice, pero confía en mí. Y la palabra viene, todo lo puedo en Cristo. Ahí viene la palabra, ¿se dan cuenta? Y ahí va a venir la palabra. No por mí, no por mí. ¿Qué es lo que me está diciendo? Sí, tú siempre vas a tener duda, tú siempre vas a estar especulando, vas posiblemente a renegar a veces, lo vamos a mirar ahorita, a veces te vas a enojar, pero yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Debemos de creerlo, porque es la promesa de Dios. En la mezcla de la duda e incredulidad está la seguridad de Jesús, de que solo Dios puede proporcionar una fe y una visión que permitirá que cada persona comprenda sus enseñanzas. En la mezcla de la duda, de la incredulidad, está la seguridad de Jesús, que solo Él puede proporcionar esa fe, esa visión que permitirá a una persona comprender las enseñanzas, las escrituras. ¿Se dan cuenta? Si a veces dudamos, ¿sí o no? Yeah. A veces no creemos, ¿sí o no? Yeah, ya hablamos de eso. Pero con toda esa mezcla, de emociones y de sentimientos, porque eso es lo que es. Ya como hijos de Dios son solamente sentimientos. Espero yo, mucha gente todavía puede ser, ya que la duda esté ahí arraigada. Pero yo creo que como hijos de Dios, el que el Hijo libertare será verdaderamente libre, y que como humanos llegarán esa mezcla de duda, de incredulidad, pero Dios continuará obrando y empezará, como hemos hablado, la palabra a traer claridad a nuestro caminar. Amén. Lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mi caminar. No se olviden por qué, porque todo esto, las escrituras, Jesús, son divinos. Por lo tanto, siempre necesitaremos el toque divino de su Santo Espíritu. Siempre, hermanos. Un verso más. El Espíritu, verso 63 de San Juan 6. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Wow, qué declaración del Señor. Qué declaración del Señor. Tremendo. ¿Qué es lo que dice Romanos 8? Pongan una seña ahí. Vaya a Romanos conmigo. Capítulo 8, por favor. Perdón, verso 9. ¿Están conmigo? Si no, apúntenlo por favor. Romanos 8, verso 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No se olviden. Vuelvo al principio. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, es que no se ha arrepentido de sus pecados, ni le ha recibido en su corazón. Ya desde ahí para adelante el apóstol Pablo aquí en Romanos nos enseña que si el Espíritu no está en nosotros, no somos de Él.
Y el Espíritu Santo viene a morar en ustedes y en mí cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Y número 2, recibimos a Jesús en nuestros corazones, para que Él sea el Señor y Dios de nuestras vidas. No se olviden, no importa cómo hicimos esa decisión, si permanecemos en su palabra, el Espíritu Santo se va a encargar de clarificar en nosotros. Si lo hicimos sinceramente o no lo hicimos sinceramente, el Espíritu nos lo va a mostrar, nos lo va a enseñar. O Romanos 8:16, allí mismo. Mire lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está. Ahí está. Y la duda va a venir, no se olviden. Y la duda va a llegar por ahí. Ay, me siento culpable si le he fallado, si le he desobedecido. Pero ahí está la palabra. Si somos hijos de Dios, el Espíritu mismo nos va a ayudar y nos va a llevar a la palabra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí mismo Romanos 8:1. ¿Sí? La misma palabra en ese momento nos consuela. Le pedimos perdón a Dios si le hemos desobedecido, si le hemos fallado, y nos restaura a la relación. No porque hayamos perdido la salvación. No, el Hijo de Dios no pierde la salvación. Yo lo creo con todo mi corazón. Pero sí, la relación se rompe, se daña cuando nos ofendemos, ¿sí o no? Humanamente lo sabemos. Si humanamente ustedes y yo nos ofendemos, ¿qué pasa con esa relación? Se daña. Se daña. ¿Qué tenemos que hacer para recuperarla? Pedir perdón. Y eso es lo que Dios nos ha proveído a ustedes y a mí. De ahí para adelante trae secuelas. A veces que ¿verdad? Y otras personas pues no van a aceptar el perdón. Pero no podemos hacer nada sino solamente pedir perdón y orar. Si esa persona no ha aceptado mi perdón, orar por ella. No se sienta condenado, porque Dios sí acepta. Si es un hijo de Dios, Dios acepta el perdón de ese momento por la ofensa que hayamos cometido, y nos restaura la relación y volvemos hacia adelante, porque la relación nos ayuda a disfrutarle. Pero cuando estamos molestos, cuando nos sentimos condenados, cuando nos sentimos mal, ¿verdad? Con él, pues no, esa relación no está fluyendo. Por eso, cuando pedimos perdón, se corrige la relación y empezamos otra vez a sentir el gozo de nuestra salvación. Es como Dios obra en nuestras vidas. Bien claro ahí está, hermanos, como el Espíritu entonces da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así que es solamente en fe usted tomarlo, abrazarlo. Ahora no me siento. Olvídese de los sentimientos cuando van en contra de la palabra. Cuando van en contra de la palabra. El sentimiento no determina mi identidad como hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios por lo que Cristo hizo en mí, por lo que Él repite en su palabra. No porque a veces me sienta condenado, culpable, lo cual es muy normal como humano que soy. Pero la palabra me va a restaurar completamente. Importantísimo, hermanos. Nuestro fundamento se encuentra en la palabra de Dios, en la verdad de Cristo. Es por ello que debemos, hermanos, y tenemos que siempre orar y leer y orar. Siempre ténganlo en su mente. Volvemos a San Juan. Ahora vamos a leer el capítulo 14. No quiten la marca ahí del capítulo 6. Y dice la palabra de Dios. Miren lo que dice. 14, verso 13 al 16. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esto ya lo leímos la otra vez, pero quiero repetirlo. Verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 26 ahora del capítulo 14. También, vamos hasta el verso 26, ahí adelantito. Mas el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviare en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo. Es la obra del Santo Espíritu. Completamente es la obra del Santo Espíritu. En medio de nuestra imperfección, en medio de esas dudas que vienen, en medio aún de esos enojos que tenemos con Dios, con la gente, el Espíritu nos guiará, nos enseñará. Por eso le digo, lo que yo les enseño es la palabra de Dios, es la obra del Santo Espíritu, pero no porque yo sea el pastor, ¿verdad? Y todo lo que yo diga se lo tienen que comer, no. Ustedes digan al Espíritu de Dios que les muestre qué es lo que Dios les está hablando, porque todos somos diversos, diferentes, y cada uno de nosotros tiene ciertas necesidades. La espiritual todos la tenemos, amén. Pero dice la palabra que Él va a obrar conforme a nuestra necesidad, y el Espíritu Santo se encarga de instruirnos, de enseñarnos, de guiarnos, dirigirnos la perfecta voluntad de Dios. Por eso es nuestro trabajo instruirlos en la palabra, para que ustedes confíen en la palabra, para que ustedes confíen en el poder del Santo Espíritu y de ahí se agarren. ¿Por qué creen que tanta gente falla? Porque ponen sus ojos en el pastor, los llegan hasta idolatrar, hermanos, a los pastores. Incorrectísimo. Ya si no es el pastor fulano o el pastor mangano, pues yo, ¿verdad? Yo no puedo seguir. ¿Qué está diciendo? Él es mi Dios. Como dijo el chavo, sin querer queriendo. Pero la gente a veces lo hace. Exactamente. Y el hombre, pues, o sea, él está ahí y la gente forma sus... Hay pastores que tienen ellos la culpa porque es lo que les hacen creer. Ellos son más ungidos que... Y hay muchos pastores que le hacen creer a la gente eso. Yes, 100% estoy de acuerdo. Y orar por ellos porque es incorrecto. Y lo terrible de eso es que mucha gente se decepciona. Pero es el pastor, pero es el que tiene la Biblia. Y yo les vuelvo a repetir, somos tan pecadores como ustedes. Y podemos caer en lo más bajo si no tenemos cuidado. Yo siempre lo he dicho, hermanos, es que el pastor tiene una unción y ¿han escuchado? Ese pastor tiene la misma unción que tienen ustedes y tengo yo. Que Dios nos hizo diferente es la unción. ¿Qué es la unción? Cuando decimos unción, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de unción, ¿a quién nos estamos refiriendo? Al Espíritu Santo de Dios. Y si cuando le recibimos, Él viene a morar a mí, es el mismo Espíritu, ¿sí o no? ¿O hay otro Espíritu más poderoso que el Espíritu Santo? No lo hay, pero le digo, pastor, puede decir mucha gente, ¿qué está diciendo? Las ideas que a veces la gente pone, así dan a entender a veces que este hombre tiene esto y tiene... Le digo, a veces son los peores, porque es cierto, llegan a hacer a creer a la gente. Puedo hablar con toda libertad. Hay un hombre que se llama Morris Cerullo. Yo no sé si lo han escuchado, y yo sé que mucha gente lo ha escuchado. Y yo fui a una campaña de él aquí en el Sport Arena de Pico Rivera. Y dice, si ven a Morris Cerullo, están viendo a Dios. Y entre más le daba a la gente, más le aplaudía. Y si están mirando, porque si Dios está en mí, ¿quién soy yo? ¿Quién es Morris Cerullo? Y la gente a veces decía, hijo de Dios. Y luego decía, cuando lo ven, están mirando a Dios. Así, no como que están mirando. Así, hermanos. Es algo increíble lo que la gente hace con esta palabra. Es una espada de doble filo. Para que ustedes se den cuenta cómo podemos ser tan frágiles a fallar si no tenemos cuidado. Que usamos la misma Biblia para estar cortando a la gente y evitándole que reciba las bendiciones de Dios. Yo así lo miro. Y la palabra de Dios dice que en estos tiempos esto va a aumentar. Y muchos apostatarán de la fe. Serán apóstatas, irán en contra aún.
predicando a un Dios, le digo que da vida, que es real y verdadero, y después poniendo indirectamente a la gente en contra de él mismo. Es tiempo que tenemos que aprender a discernir, hermanos. Es tiempo. Les decía yo, tenemos que leer y orar. Efesios, capítulo 1. Ahí adelante. Yo se los leo si no me alcanzan a llegar, si me ganan, gloria a Dios. Yes, ya me ganó la hermana Mayra. Verso 18. Dice 17, más contexto. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él. ¿A quién le está hablando? Aquí el apóstol Pablo. A la iglesia de Éfeso. No le está hablando a pastores. Solamente, posiblemente en algún tiempo le habló a pastores, pero está hablando a la iglesia. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y continúan leyendo y habla de todas las promesas que Dios tiene para ustedes y para mí a través de su santa y bendita palabra. Oh, hermanos, esto es rico. Volvamos entonces para atrás a San Juan. Por eso yo les digo, leamos, oremos, leamos y digámosle al Señor, ayúdame a aplicar tu palabra. Ayúdame a obedecer tu palabra. Porque yo no voy a poder. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque ahí mismo los mismos discípulos batallaban, luchaban con todos esos problemas, con toda esa palabra que el Señor les hablaba. Ahí está la esencia. Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién también le había de entregar. Les digo, ya está entrando, ¿verdad? Enseñando que alguien lo iba a entregar. Y había otros que no creían. ¿Qué miramos aquí? Nos dice la palabra que Jesús sabía a quienes no creerían. Verso 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Escuchen esto, por favor. Si no le fuere dado por el Padre. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Queremos entonces decir que el Padre no escogió a aquellos que Jesús sabía que no creerían. ¿Queremos decir que el Padre no los escogió, hermanos? Háganse esa pregunta. ¿O que ellos decidieron no creer? Porque muy importante, hermanos, esto es porción de la palabra. O ellos decidieron no creer al mensaje, a la oportunidad que Dios estaba dando a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Para mí eso es. Rechazaron el mensaje, rechazaron el mensaje, rechazaron el mensaje. Wow. Esa es la pregunta del millón. Ahí está, ya. Porque aquí esta palabra a veces la usan los que creen en la predestinación. Que somos salvos porque Él nos escogió. Pero yo digo, yes, porque ahí lo dice la palabra. Es cierto que Él me escogió. ¿Y cómo me escogió? Ayúdenme ustedes. ¿Cómo me escogió? ¿Cómo me escogió? Usen el verso popular, el verso famoso. ¿Cómo me escogió? Dando a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no quiere decir entonces que el Padre no le dio la oportunidad, sino les dio la oportunidad. Y decir que Él los escogió, no podemos ir hasta allá.
Podemos decir, no para corregirte, mija, sino porque si los haya escogido, bien creído. Pero les dio la oportunidad de que fueran escogidos. ¿Sí? ¿Suena igual? El punto es que el Santo Espíritu, de una forma u otra, tocó nuestra vida. Pero también de una forma u otra les dio la oportunidad a los que no creyeron. Dios nos dio libre albedrío. Exacto. Y es ahí donde creemos que Dios nos dio ¿verdad?, una voluntad para escoger, un libre albedrío. Y ahí es donde diferimos solamente de los hermanos que yo no tengo ningún problema con ellos que crean en la predestinación, porque la palabra sí está ahí. Es solamente cómo nos predestinó. Y el Padre ya sabía quiénes iban a recibir a Cristo, y el Padre ya sabía quiénes íbamos a recibir a Cristo. Eso es la diferencia para mí, como su pastor. Porque desde el principio la Biblia enseña que el hombre, ¿verdad?, tiene el libre albedrío de continuar haciendo decisiones. Miramos entonces cómo, ¿verdad? De una forma u otra, hermanos, el Padre nos ha escogido. Ténganlo en su mente, y Cristo nos ha salvado. El Padre nos escoge, Cristo nos salva cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le recibimos en nuestro corazón. Es el proceso que debemos de tener bien claro. Y se los digo así para que aprendan ustedes también, y a la gente que les diga yo creo en Dios y les da la oportunidad de que le expresen ustedes la palabra de Dios, lo lleven a los puntos claves. ¿Ya te arrepentiste de tus pecados? Porque la palabra de Dios dice que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Y número 2, debemos recibir a Cristo confesándolo, ¿verdad?, por fe en nuestros corazones. Que venga a vivir, que venga a morar. Y dice la palabra que el Santo Espíritu vendrá. Porque allí empieza, hermanos, el nuevo nacimiento, y allí empieza la iluminación de la palabra en el ser humano, correctamente como la Biblia lo dice. Allí empieza, con altos y bajos, con dudas, con todo lo que ustedes quieran, pero ahí es el inicio, como nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad?, con esa claridad, importantísimo. La vida eterna, verso 65, ahora lo leí. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y el mismo San Juan nos dice que Él nos escogió a nosotros. Porque no se olviden, hermanos, el que nosotros tomemos solamente la decisión, no hay ningún mérito en ello. Es la diferencia. Con que ustedes y yo, porque mucha gente, pues uno no hace nada. No, uno no hace nada para lograr ser salvo. Y el tomar solamente la decisión no es ninguna obra. No es ninguna obra. Es solamente, recibo. ¿Se dan cuenta? Estoy solamente recibiendo, no estoy dando. Después voy a dar. Pero porque primero recibí. Porque los que creen en la predestinación dicen que no, ellos lo toman como que ya tú accionaste, y uno no acciona sino para el pecado solamente. Pero la acción que hicimos no fue hacia el pecado, es solamente recibir un regalo inmerecido por gracia, y nosotros solamente decimos gracias. Por eso, cuando una persona, hermanos, que iba rumbo al infierno, pecado empedernido, iba rumbo al infierno y se arrepiente de sus pecados por la gracia de Dios, wow, su vida ahora llena de gozo y de alegría, ¿qué va a hacer? Dale gloria a aquel que lo salvó, dale gracias todos los días, se va a volver una persona completamente agradecida. Esa va a ser nuestra vida. Porque Él me perdonó y Él me salvó. Y eso es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. La vida eterna, hermanos, no podrá encontrarse en nadie más sino solo en Jesús.
Este es un tema que debemos de traer a nuestro siglo presente. Hagamos reflexión en esto para ir concluyendo, porque vamos a tomar la mesa del Señor. Voy a leerles algo que puse yo aquí. Si es Dios el único que da una visión divina del significado de su Hijo, porque dice el verso 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Qué significa esto para todos aquellos que testifican de su experiencia y hablan mucho de ellos mismos en vez de aquel que les dio la salvación? Es solamente preguntas. Esto es para aprender a que nada hay de nosotros para hacer y alcanzar la eternidad, sino solamente tomarla y abrazarla gratuitamente. Con toda distorsión vuelvo, dudas, miedos que acompañan a nuestros mejores esfuerzos para comprender las cosas profundas de Dios. No se olviden, ese ha sido su plan, que miremos todo ello y aún con todo ello y sobre todo ello, dale gracias y dale gloria. Importantísimo. ¿Cuál es entonces el papel del humano en el evangelismo o en la enseñanza, en la misión de la iglesia, cuando testificamos a alguien? Es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Se dan cuenta? Es solamente eso. Están dando algo que no es nuestro. Estamos dando algo que no es nuestro. Si Dios abre los corazones al humano, ¿cómo participo yo? ¿Cómo animo esta obra divina? Siendo testigo. Hechos 1:8. Siendo solamente testigos. San Juan 1:4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Porque no se lo olviden, estamos poniendo encima que él es el todo. Y que sin él, ni nosotros ni nadie puede hacer absolutamente nada. Recordemos, la alimentación material o física va a existir siempre. Jesús alimentó a 5,000 personas y en otra porción, alimentó a 4,000. Moisés alimentó las multitudes con el maná, ¿sí o no? En el desierto. Esto es obvio. Los israelitas, de todas formas, murieron en el desierto. Los 5,000 y los 4,000 que Jesús alimentó tuvieron hambre al día siguiente. ¿Sí o no? Es la realidad de la vida. ¿Por qué la gente enfatiza tanto en los milagros que al día de mañana enfrentaremos la realidad otra vez? Una sanidad física, la cual Dios puede hacer. Pero no porque Dios me sane físicamente, no se olvide, puedo vivir como yo quiera. Porque mucha gente piensa eso. Oh, Dios se agrada de mí porque Él me sanó, y proclaman a veces hasta una sanidad que no existió. Si naturalmente, posiblemente sanaron, pero viven para justificar su verdad, posiblemente su creencia, pero viven completamente como el mundo. Solamente nosotros, ¿verdad?, a preguntarnos. No se olviden, la búsqueda del pan espiritual o no espiritual, lo físico, es algo que todo humano en la civilización lo hace. Muchos lo hacen equivocadamente. Otros, son más analíticos, más pensadores, quieren ir más allá de lo que miran enfrente de sus ojos. Y eso es bueno.
Era lo que estaban haciendo también los discípulos, analizando aquella palabra que sería dura, pero ahí estaban, ahí estaban. Y regularmente eso es lo que Dios quiere con ustedes y conmigo. Analicemos, pensemos, razonemos, meditemos en todo lo que nosotros día a día estamos recibiendo. ¿De dónde previene? No se olviden, toda dádiva, todo don perfecto viene de nuestro Padre Celestial. Y hay que, hermanos, aprender a comer de Dios día a día, en el nombre del Señor. Amén. Oremos, leamos, oremos. Que Dios nos bendiga en esta linda mañana. Y damos gracias a Dios por su bendita y santa palabra.